Buenas tardes. Vamos a continuar con este curso, Introducción al desarrollo de software con aplicaciones a la ingeniería química. Y como les había comentado en la sesión anterior, pues el día de hoy vamos a ver las funciones internas que se requieren para el software que vamos a desarrollar, que como recordamos, pues es un software para calcular el número de etapas que se requieren en un proceso de destilación binaria utilizando el método de McKay-Thiele. Ya hemos visto el diseño que requerimos, pero ahora vamos a empezar a revisar algunas de las funciones. El día de hoy vamos a ver 3 funciones que vamos a estar ocupando. Yo ya las he desarrollado y pues voy a ir diciendo qué es lo que hace cada línea de este código. Pero antes de eso, yo ya he abierto un archivo nuevo. Para hacer eso, vamos aquí a Archivo, abrimos un nuevo archivo. Y después de eso, para que le indiquemos a nuestro editor de código que vamos a trabajar con Python, pues nos vamos acá a Vista y nos movemos hasta esta parte. Y así, pues ya cambia aquí el editor de código y ya reconoce que vamos a estar trabajando con Python. Eso es lo primero que tienen que hacer y guardar el archivo. En este caso, respetando el nombre del proyecto, pues le he puesto mt McKay-Thiele-funciones fun. Y pues así se guarda de una manera correcta, ya con la extensión PY que le pertenece a Python. Lo primero que tenemos que revisar en este caso es que al momento de programar es muy importante realizar comentarios para que sepamos qué es lo que hace cada línea de código, aunque ya haya pasado mucho tiempo que hayamos programado y podamos recordar fácilmente. Entonces, para poner comentarios se utiliza este signo de aquí, numeral, gato, no sé cómo lo conozcan. Y entonces podemos escribir un comentario. Todo esto son comentarios. Después de eso, es recomendable que si vamos a trabajar con funciones, pues vayamos escribiendo en la parte superior qué es lo que hace cada función. Para poder tener un índice o algo así parecido, para poder ver qué hace cada función. En este caso, por ejemplo, mt-bus pues dice que es un acceso a componentes por fórmula o nombre y pues nos va a retornar una tabla con datos. Después de eso vamos a importar los módulos que les había comentado en la sesión anterior, en la primera sesión. Y entonces el método de importación de estos módulos va a ser el siguiente. Vamos a ocupar este módulo que se llama SQLite3, que es un módulo para manejar bases de datos. Pero este módulo no necesitan instalarlo, pues ya viene por defecto en Python. Al igual que este otro módulo, que es el módulo matemático, que se utiliza para hacer operaciones matemáticas. Este también ya viene por defecto en Python. Los que sí hay que instalar, pues es este de aquí, que es NumPy, como les había mencionado. Y Matplotlib, también hay que instalarlo. Igual, eso lo vimos en la primera sesión, cómo instalar los módulos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase nueva. A esta clase yo le voy a llamar mt-db, porque principalmente lo que vamos a hacer va a ser conectarnos con la base de datos. Bien, una vez que está creado esto, pues vamos a escribir en la parte superior qué es lo que hace nuestra función. Nuevamente, es una función para búsqueda de componente por nombre o fórmula. Y vamos a ver cómo realicé esto. En primer lugar, vamos a definir la función, le ponemos un nombre y le vamos a decir que es por tipo de búsqueda y la búsqueda. Esos van a ser los argumentos de nuestra función. En tipo de búsqueda, pues va a entrar nombre o fórmula, y en búsqueda, pues se va a escribir el componente que requerimos. Para eso,
vamos a crear una conexión con el módulo SQLite 3 y nos vamos a conectar a nuestra base de datos, que es este archivo databank.sqlite3. En este caso, esta base de datos pues se las dejaré ahí en la descripción del video en un link para que la descarguen. Una vez que la tengan descargada, guárdenla en la carpeta donde van a guardar este código también y donde tienen todo lo demás del proyecto que estamos realizando. Entonces, nuevamente, ya una vez que hemos realizado esto, vamos a crear un cursor para que podamos realizar la consulta dentro de la base de datos. Y vamos a crear una estructura condicional, una que nos va a servir para buscar por fórmula y la otra condición para buscar por componente. ¿Y cómo se realiza la consulta? Pues nombramos a nuestro cursor que creamos en la parte de arriba, ejecutamos la conexión y vamos a ir a nuestro archivo, o en este caso es el archivo primero, luego el nombre de la tabla, porque una base de datos puede contener varias tablas, y después de eso nos vamos a la columna en la que queremos buscar. El nombre de la columna se llama fórmula y después ejecutamos la búsqueda. Una vez que está hecha la búsqueda, pues la guardamos en una lista. Decimos que el cursor va a guardar los datos que acabamos de obtener y se guardan en una lista. Y lo mismo va a pasar con nombre. Realizamos exactamente lo mismo, solamente que aquí el encabezado de esa columna es este de aquí, compound name, y así sabe en cuál columna buscar y realizamos nuestra búsqueda. Y en el caso de que no encontremos el resultado, es decir, que nuestra lista tenga una longitud de 0, estamos estableciendo esta condición aquí también, que sería componentes igual, y pues ponemos espacios vacíos para que nos muestre esto la función cuando no encontremos el componente dentro de la base de datos. Y finalmente pues salimos de las condiciones, es decir que vamos a dejar la sangría otra vez a la misma altura que las condicionales y escribimos return para que retorne componentes. Componentes en este caso pues es una tabla de datos. Vamos a ver cómo llamar esta función dentro del intérprete de Python que podemos ejecutar. Lo primero y más importante es que siempre vayamos a ejecutar el intérprete de Python dentro del archivo donde tenemos las funciones. Entonces nos vamos aquí a herramientas y recordemos este complemento que instalamos y vamos a buscar Python y después nos vamos a Python otra vez. Una vez que ya estamos aquí, vamos a ver cómo se importa el módulo que hemos creado. Lo primero es, le vamos a decir al intérprete desde qué archivo. Nuestro archivo pues se llama mtfunc. Luego le vamos a decir que importe y vamos a decirle el nombre de nuestra clase, que es mtdb. Y una vez que ya tenemos eso escrito, pues podemos ejecutar esa línea y ya va a estar cargado ese módulo aquí en el intérprete. Después escribimos mtdb, que es el módulo, y decimos el nombre de nuestra función. En este caso es mtbus. Y ahora si escribimos el tipo de búsqueda, pues vamos a ejemplificarlo.
vamos a decir que vamos a buscar por fórmula. Y nuestra búsqueda va a ser benceno. Eso sí, nuestra base de datos pues está en inglés, hay que escribirlo de esa manera. Y bueno, aquí en lugar de fórmula vamos a buscarlo por nombre. Y nos arroja los resultados, los datos que requerimos. Vamos a poner otro ejemplo, ahora sí con fórmula. Y como pueden ver, pues ya hemos encontrado los resultados. Ahora vamos a revisar qué es cada una de esas columnas. Y es buen momento, pues también para que revisemos cómo funcionan las tablas en Python. Para empezar, la primera columna es la fórmula de nuestro componente. Después sigue el nombre. Este número de aquí es el peso molecular del componente. Después la temperatura o el punto de fusión de nuestro componente. Y después sigue la temperatura de ebullición del componente. Que bueno, esta es la que nos interesa mayormente, pues para realizar el gráfico XY de XY, que también vamos a utilizar, pues es de gran importancia. Y después otros datos importantes que tenemos aquí pues van a ser las constantes de Antoine, que son estas tres de aquí, A, B y C respectivamente. Y finalmente las temperaturas mínima y máxima de operación para las constantes de Antoine. Eso es lo que significa cada dato. Vuelvo a repetir para que lo anoten, para que sepan qué es cada dato. Fórmula, nombre, peso molecular, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, constantes de Antoine A, B y C, y temperatura mínima y máxima de operación para las constantes. Bien, ahora, ¿cómo se operan las listas en Python? Vamos a copiar esta lista. Llamémosle A por ponerle algún nombre. Y si queremos acceder solamente a este dato, primero hay que sacar todo este elemento que está entre paréntesis de dentro de la lista, que son estos corchetes. Vamos a poner A 0. Y entonces obtenemos ya solamente esto de aquí. Cuando está entre corchetes algo en Python, es que es una lista. Y si está entre paréntesis, se llaman tuplas. Muy bien. Y ahora sí, si quisiéramos llegar directamente hasta aquí, entonces vamos a llamar de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tomar el elemento 0 de la lista A y nuevamente el elemento 0 de la tupla que contiene la lista A, y entonces así obtenemos esto. Como pueden ver, aquí en Python las listas empiezan a contarse desde 0, es decir, este es el elemento 0, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Entonces, ahora otro ejemplo para obtener el nombre y así sucesivamente. Aunque claro, podemos pues de una vez, para no estar poniendo 0, llamar a la lista B y pues ya hacer que B sea solamente la tupla. Y pues ya ponemos B por decir 3 y ya nos arroje este dato de aquí. Bien, entonces con esto hemos visto cómo se operan las listas en Python y también cómo estamos utilizando una función que creamos para poder acceder a nuestra base de datos. Bien, ahora vamos a revisar cómo vamos a ocupar esta función que acabamos de crear para generar el diagrama de XY. Es importante detenernos aquí un momento para revisar las unidades que vamos a utilizar para que podamos obtener pues los diagramas correctamente. La presión va a estar dada en milímetros de mercurio y la temperatura en Kelvin. Y nuevamente definimos nuestra función, le damos un nombre mt-txy y van los argumentos de la función. Vamos a revisar qué es cada argumento de esta función. C1 va a representar el componente 1, que va a ser una tupla que contenga el tipo de búsqueda y la búsqueda que vamos a realizar para el componente 1. C2 va a ser lo mismo, pero para el componente 2, pues estamos trabajando con un sistema binario. Y finalmente la presión, que como ya dijimos, va a estar dada en milímetros de mercurio para que podamos obtener los datos correctos. Una vez que ya sabemos qué argumentos se utilizan en esta función, pues vamos a hacer nuestra consulta primero. Vamos a crear esta variable datos-c1 y esta otra datos-c2 y vamos a llamar a nuestra función que hemos creado para acceder a la base de datos de la misma manera que lo utilizamos aquí en esta parte del ejemplo que vimos anteriormente. Y entonces vamos a decirle que da la tupla, tome el elemento 0, que es el tipo de búsqueda, y tome el elemento 1, que es la búsqueda. Y como vemos que nos arroja una lista con una tupla que está en su interior, pues tomamos todo lo que hay adentro, al igual que hicimos aquí en este ejemplo. Ya no nos aparecen los corchetes, sino simplemente la tupla. Por eso estamos haciendo esto de aquí. Ahora, vamos a identificar las temperaturas de ebullición. Esto es muy importante, pero antes de eso hay que realizar la conversión, ya que las temperaturas de ebullición que tenemos ahí en la base de datos está en grados centígrados. Y hay que hacer la conversión a kelvins, pues la realizamos. Ya sabemos que el elemento que está en la posición 4 de esta tupla y de esta, pues es la temperatura de ebullición. Realizamos la conversión y entonces, ahora sí, este es un paso de suma importancia, el que vamos a hacer. Es identificar cuál es el elemento o el componente más volátil de acuerdo a su punto de ebullición. Para eso vamos a utilizar esta función de Python que es min o mínimo y vamos a tomar el valor mínimo de la lista que estamos creando, que contiene la temperatura del componente 1 y la temperatura del componente 2. Una vez que elegimos cuál es el dato menor, pues vamos a crear una condicional para que en función de eso obtengamos nuestros datos XY y TXY. Entonces, en la condición vamos a decir que si la temperatura mínima es igual a la temperatura del componente 1, que hemos propuesto nosotros como 1, pues se va a elegir de esta manera. Vamos a poner primero la temperatura 1 y luego la temperatura 2 y vamos a dividirlo en 20 partes. ¿Con qué? Bueno, con la función de NumPy, NP, porque así lo hemos importado. NP es NumPy.
y con linspace vamos a hacer una división del intervalo de la temperatura del componente 1 a la temperatura del componente 2 en 20 intervalos. Y entonces, a partir de este momento, en lugar de nombrar componente 1 y componente 2, vamos a llamarlos componentes I y J respectivamente. Entonces vamos a llamar al componente más volátil por su nombre y ya sabemos que entonces los datos que le corresponden al componente 1 son los que se encuentran aquí. Y los del componente menos volátil son los del componente 2. Y vamos a tomar entonces el nombre del componente y las constantes de Antoine. Solamente que hay que hacer una conversión de datos antes para que podamos operar con ellos correctamente. Y entonces vamos a calcular la presión de vapor. Como hemos utilizado el módulo NumPy, nuevamente aquí lo utilizamos, NumPy exponencial, y pues aquí tenemos la ecuación de Antoine. Y entonces vamos a operar todas estas listas que tenemos aquí, que sería esta de las temperaturas, y estas pues son constantes. Esa es la importancia del módulo NumPy, que nos permite pues operar listas de datos. Ahora vamos a trabajar con el componente menos volátil, que es el componente 2 que le habíamos llamado, y todos sus datos están aquí. Para ello, pues los vamos a llamar, están ocupando pues la misma posición, solamente que su variable es datos-C2. Y realizamos lo mismo que para el componente más volátil. Calculamos también su presión de vapor. Y ahora vamos a calcular los datos X, Y y Y. Para ello, pues ya sabemos que es la presión del sistema menos la presión de vapor del componente menos volátil sobre la presión de vapor del componente más volátil menos la presión de vapor del componente J. Y para calcular los datos de composición de vapor del componente más volátil es la presión del componente más volátil, la presión de vapor, entre la presión del sistema multiplicado por la composición en el líquido del componente I. Entonces de esa manera ya tenemos nuestros datos, que sería todo lo de aquí, es lo que vamos a estar utilizando. Después de esto requerimos la siguiente condición, donde pues vamos a saber que en lugar de que este componente sea el más volátil, es decir, el componente 1 sea el más volátil, ahora el componente 2 va a ser el más volátil y el componente 1 va a ser el menos volátil, de acuerdo, tomando como referencia el punto de ebullición, recordando que estamos tratando con sistemas ideales. No nos estamos metiendo a utilizar coeficientes de actividad o algunas otras ecuaciones, lo estamos haciendo de manera ideal. Entonces, vamos a realizar exactamente lo mismo que en la condición anterior, solamente que aquí pues vamos a decir que el componente más volátil es el componente 2. Y pues realizamos lo mismo exactamente, solo pues va a cambiar el orden de los componentes. Y entonces obtenemos aquí, después de que terminamos las condiciones, el nombre del componente I, el nombre del componente J, la presión del sistema, la lista de temperaturas y las composiciones en el líquido y en el vapor del componente más volátil. Y pues ya sabemos entonces cuál es el orden de volatilidad del componente, y esto es de gran importancia para que el diagrama pueda hacerse correctamente una vez que lo grafiquemos. Entonces vamos a ver ahora cómo utilizar esta función, y para ello pues vamos a ocupar el clásico diagrama ideal de benceno-tolueno, que pues se ha utilizado mucho en diferentes bibliografías, en diferentes libros. Como saben, pues primero hay que importar nuestra función, como lo hicimos en el ejemplo anterior
donde importamos nuestras funciones. Una vez que esté importado, pues vamos a poner nuestros argumentos de la función y vamos a buscar por nombre, benceno, nombre tolueno, en inglés, recuerden, y la presión de operación en milímetros de mercurio, recordando eso. Y entonces vamos a obtener nuestros datos. Y pues ya sabemos cuál es el orden, benceno y después tolueno, la presión de operación, la temperatura de nuestra tabla, recordando que dividimos el intervalo de temperaturas de ebullición entre 20 y nuestras composiciones del líquido y del vapor. Pero aquí no se ve de una manera muy cómoda. Para ello vamos a ocupar otro módulo y vamos a llamarle datos a todo esto de aquí. Y ahora vamos a importar un nuevo módulo. Este sí lo tienen que instalar. Lo buscan en la página que les mostré en la primera sesión y lo instalan. Y con este vamos a poder visualizarlo de esta manera, como una tabla, y pues ya es más cómodo para la vista. Para ello pues vamos a imprimir primero, escribimos print, después vamos a llamar a nuestro módulo, a la función de ese módulo, y vamos a escribir lo siguiente: abrimos paréntesis, corchetes, luego la primer columna, y le vamos a indicar qué datos son los que requerimos, los de la temperatura, luego los datos de la composición del líquido, los datos de la composición del vapor, y cerramos el corchete. Luego coma, y vamos a poner los encabezados, en este caso temperatura en Kelvin, composición del líquido y composición del vapor. Después de eso le decimos que queremos que se vean estas líneas de aquí para que pues tenga un mejor aspecto, porque si no ponemos esto pues simplemente aparecen solamente los datos ordenados, pero no aparecen las celdas. Y luego alineamos todo también. Alineamos todo para que aparezca al medio. Y de esta manera pues se ve mejor. Se ven mejor nuestros datos y los podemos entender. Ahora, entonces, regresando a las funciones, pues ya vimos cómo se utiliza esto. Aunque lo que acabamos de hacer solamente es para probar que nuestras funciones estén hechas correctamente y que no contengan algún error. Porque más adelante, pues como saben, los vamos a utilizar para la herramienta que vamos a crear. Finalmente, vamos a revisar esta última función, que es para realizar el gráfico. El gráfico TXY y XY. De igual manera, esta función no la vamos a utilizar dentro de nuestro programa, pero pues es para mostrar cómo se va a ver el gráfico. Y también esta función pues se puede utilizar internamente. Entonces vamos a llamar a nuestros datos como hicimos anteriormente, y como ya tenemos los datos TXY con esta función, pues los podemos obtener fácilmente aquí. Esa es la importancia de programar de esta manera, porque no requerimos estar repitiendo código, y estas funciones pues también las podemos utilizar en muchos proyectos, no necesariamente solo en este. Esa es una de las grandes ventajas. Bueno, para ello vamos a utilizar el módulo Matplotlib que se llama PLT, en este caso así le pusimos, y vamos a crear una primer figura. Ya que hemos creado esa figura, vamos a decirle que queremos los datos que están en la posición 4, que es la temperatura, los datos del líquido, y después le vamos a decir que queremos una línea roja que esté señalado cada punto con círculos y que sean una línea continua. Eso quiere decir esta parte. Y después le vamos a indicar su etiqueta.
para que sepamos que eso corresponde a la composición del líquido. De igual manera hacemos lo mismo con los datos del vapor. Luego le decimos que la leyenda pues la ponga en la mejor localización para que no estorbe la vista al gráfico. Después le decimos cuál va a ser la etiqueta en el eje X. En este caso indicamos que es la composición líquido, vapor. Y la etiqueta en el eje de Y, que va a ser la temperatura en Kelvin. Y vamos a poner el título. Vamos a decir la presión a la que estamos trabajando el diagrama o la presión de nuestro sistema. Dejamos un espacio, indicamos las unidades, que es milímetros de mercurio, y después vamos a decir qué componentes están involucrados. En este caso del ejercicio que estamos realizando pues es benceno tolueno. Luego activamos la rejilla o el grid y con eso obtenemos el primer gráfico. Después vamos a realizar algo muy parecido para tener los datos XY, solamente que antes de llamar a los datos XY vamos a crear nuestra línea de 45 grados, que pues es de importancia para nuestro ejercicio de McKay-Thiele. Pues la escribimos ahí como una lista con las coordenadas 0,1, 0,1 y que sea una línea negra. K indica que el color de esa línea va a ser negra. Y lo demás pues sería igual que en el gráfico anterior. Y finalmente le indicamos a nuestra función que nos retorne el gráfico o los dos gráficos que hemos creado, que va a ser la figura 1 y la figura 2. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta función, que bueno, esta no se va a utilizar dentro del programa, pero es para mostrar cómo se ve un gráfico hecho en Python. Ya tenemos exportado nuestro módulo aquí, entonces solamente lo que tenemos que hacer es escribir los argumentos que utilizamos, que son exactamente los mismos que para el diagrama, para los datos de XY. Vamos a utilizar entonces esto de aquí, que ya tenemos, y vamos a cambiarle el nombre. Nuestra función se llama mt-diag. Y ejecutamos. Y como podemos ver, esos son nuestros gráficos. Va a ser la figura 1, que nos muestra el eje como dijimos, X, Y, la temperatura, la presión del sistema. Ya ordenó los componentes según la volatilidad asociada a las temperaturas de ebullición y nos muestra el gráfico. Y lo mismo pasa con el diagrama XY. Y pues aquí está la línea de 45 grados que hemos incluido. Ahora, si hasta aquí tienen alguna duda, pueden enviarla en el correo que les he estado proporcionando al final de cada video. Y también pues pueden dejarlo en los comentarios. Por hoy sería todo, pero antes de terminar, pues vamos a revisar qué función es la que sigue, que va a ser de gran importancia. Vamos a revisar un diagrama del tipo XY para poder plantear las siguientes funciones que vamos a estar desarrollando en la sesión siguiente. Para ello, vamos a revisar este gráfico y una vez que tenemos nuestra línea de 45 grados y nuestra línea y nuestra curva XY, lo primero que requerimos es dibujar las líneas de operación, que son líneas rectas. Vamos a revisarlo de la siguiente manera. Vamos a ir a la figura que hemos puesto en nuestro diseño. Para esto las funciones que tenemos que generar son las que nos indiquen las líneas de operación. Esta línea verde y esta línea rosa. Y nuestra línea de alimentación.
Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a hacer que se generen estas líneas? Una vez que ya tenemos estas líneas, lo siguiente es generar todos estos escalones. Para ello también hay que buscar qué función o qué método numérico nos puede ayudar a encontrar estos puntos de aquí. Vamos a indicarlos, cada uno de estos puntos. Esa es la importancia. Todos estos puntos son los que tenemos que encontrar. Al igual que estos de aquí también, donde vamos encontrando alguna solución en las líneas de operación, al igual que en esta línea también, que es la de alimentación. Entonces vamos a desarrollar cada una de estas líneas y cada una de estas coordenadas. Tenemos que encontrar las funciones que nos permitan obtener esos puntos. Bueno, pues por hoy sería todo, pero pues que se les quede de tarea pensar en esto. ¿Cómo encontrar estas coordenadas? Con algún método numérico y que nos permita pues después generar este gráfico.